Buenas noches, queridas compañeras, queridos compañeros. Mi nombre es Francisco y he vivido la experiencia alcohólica. Muy agradecido con mi poder superior porque el día de ayer no bebí, hoy estoy vivo, hoy quiero vivir mi programa. Y agradecido con el grupo por esta invitación para compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Y bueno, nos invitaron con un tema fuerte, ego, humildad. Ego y humildad. ¿Qué es eso del ego? ¿Qué es eso de la humildad? También quiero, antes de empezar, recordándome que como adicto a una sustancia, también he vivido la experiencia de las dos adicciones más terribles que puede padecer un ser humano, la codependencia y la neurosis. Entonces, la mayor parte de mi vida he lidiado con mis relaciones, he tenido problemas en mis relaciones porque no sabía relacionarme con los demás desde la vulnerabilidad o desde la verdad que yo soy. Siempre me traté de relacionar con los demás a través de mis máscaras, a través de querer impactar a los demás, a través de querer buscar a través de los demás el halago, la buena calificación, el sentirme amado, el sentirme reconocido, el sentirme aceptado, el sentirme perteneciente. Y otra de las cuestiones que ha llevado parte de mi enfermedad es esa negación de la aceptación de las cosas como son, de las personas como son, de las circunstancias como son, de Dios como es y de mí mismo como soy. Y esto me llevó al cabo de algún tiempo, pues a buscar una sustancia para tratar de evadir, de no sentir o tratar de controlar un dolor emocional profundo en mí. Y esa sustancia se convirtió al cabo de un tiempo en un gran yugo que me esclavizó, me quitó la facultad de la voluntad y estaba a disposición de esa sustancia. Entonces hoy para mí es un gusto compartir con ustedes un caminar acerca de estas dos partes importantes de la experiencia tanto adictiva como en recuperación, el ego y la humildad. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, no llego para tratar de cambiar mi vida. Llegué porque ya no podía más con tanto dolor y con tanto sufrimiento. Realmente no tenía aceptación de mi enfermedad. Lo que quería era simplemente que alguien me dijera qué sucedía en mí y por qué no podía parar de consumir y por qué todas mis relaciones resultaban frías, vacías, sin amor. De hecho, una de las cosas que me llevó a tocar fondo fue cuando me di cuenta que yo no era capaz de amar. Me llegó esa conciencia como a los 40 años de edad y me di cuenta que tenía esposa, tenía hijos, tenía padres, tenía hermanos, tenía amigos y yo no amaba. Y cuando me di cuenta que yo no amaba, llegó una culpabilidad en mí tremenda porque me di cuenta que utilizaba a las personas, necesitaba a las personas, pero no amaba a las personas. Decía, por ejemplo, con mis hijos que amar era darles lo que necesitaban para que ellos pudieran ir a la escuela, alimentarse, vestirse, divertirse, y que eso era una parte de amar. Al principio fui un padre presente físicamente, pero un padre ausente emocional, psicológica e espiritualmente. Lo mismo sucedió con mi compañera de viaje en en esa parte de ser matrimonio, ¿no? El no poder estar. Cuando yo me iba a casar, había una vocecita que surgió dentro de mí y me dijo, ¿estás seguro? No aquí, en todo mi ser, porque yo no amaba, necesitaba a la mamá de mis hijos, porque ella me daba seguridad emocional, me daba autoestima, me daba esta idea de que si ella me reconocía es porque valía, aunque yo no sintiera
ese valor por mí mismo. Entonces, cuando llego a AA, llego ya con toda una vida destrozada, llego ya sin familia, llego con otra relación, con otra alcohólica como yo, porque pues yo me quería morir, pero no tenía el valor de morirme de un jalón, como decimos acá en México, ¿no? Me fui matando lentamente y fui matando lentamente todo lo que estaba a mi alrededor. A todo aquello que yo decía que quería, y ahorita lo acabo de decir, no amaba, pero todo aquello que decía que quería, pues lo dañaba. Y cuando me di cuenta de todo esto, se generó un profundo vacío en mí. Ya no tenía sentido. Había tenido todo lo que había soñado tener: la esposa, los hijos, la casa, el negocio, ser reconocido en la sociedad, tener más o menos una pequeña influencia a mi alrededor, y nada de eso era suficiente para estar feliz. Cada vez este vacío que yo sentía dentro de mí crecía y crecía y crecía y crecía y crecía, y no sabía qué hacer. Bueno, vamos a empezar por una definición. Yo me tengo que explicar el programa con manzanitas, porque el que va a practicar el programa soy yo. Entonces necesito comprender qué significa todo aquello que me enseñan en el programa. Dice ego, humildad. ¿Qué es el ego? Yo pensaba que los seres egóticos eran aquellos que se sentían más que los demás, ¿no? Incluso hay una definición que nos habla de esta parte de ego como tener una autoestima mayor que los demás. Entonces, si yo me dirigiera a esta definición de ego como sentirme que tengo más autoestima, pues no encajaría en la palabra ego. ¿Por qué? Porque un alcohólico, un adicto como yo, cualquier adicto no tiene autoestima. O sea, en los grupos han sido bien generosos y nos han dicho, ay, tienes baja autoestima. Pero yo no he encontrado en ningún solo grupo que saquen el termómetro y se lo pongan al nuevo y le digan, ay, tú tienes 36 de autoestima, ay, tú tienes 18. Y las madrinas y los padrinos recuperados, pues casi revientan el termómetro porque dicen, ay, tú tienes 99 de autoestima. No, no, la mayor parte de los que llegamos a una agrupación que no sabemos relacionarnos auténticamente con los demás es porque no tenemos autoestima. ¿Y por qué no tengo autoestima? Bueno, ahorita lo voy a compartir. Dice, ego, exceso de autoestima. Digo, esa es en la parte que no concuerdo un poquito, pero dice, el sentido de identidad que tenemos de nosotros mismos. El sentido de creer quién soy yo. Ocupamos la palabra yo como una manifestación de la expresión que soy a través de este vehículo, de este instrumento. Dice, el sentido de identidad que tenemos de nosotros mismos. Solo basta hacer una pequeña recapitulación en la vida de Francisco para darme cuenta que yo nunca tuve un sentido de identidad conmigo mismo, que desde que era pequeño me sentí menos que los demás, que me sentí en la familia el menos querido porque era el de en medio. Querían más a los mayores y querían más a los menores. ¿Quién me dijo eso? Nadie. Yo lo interpreté como que no era querido porque yo percibía que querían más a los mayores o a los menores. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en una infancia donde cuando éramos infantes estábamos en una, no en una identidad, sino en una manifestación del ser verdadero que éramos cuando éramos pequeños? Porque no había en mi mente una mente que me dijera esto es bueno, esto es malo. Entonces, al no haber un calificativo en mi mente de bueno o malo, pues yo no me calificaba a mí mismo como bueno o como malo. Simplemente disfrutaba, exploraba de chiquito,
exploraba mi cuerpecito, no había mente, no había emociones, no había esta parte de respuestas que van conformando la personalidad de un individuo. Se dice que nosotros los adictos crecemos con una personalidad débil, o sea, una personalidad que depende de las opiniones de los demás, de las circunstancias, del medio ambiente, de lo que se me dé. Todo eso depende de una personalidad. Pero al no tener un sentido de identidad, no de personalidad, de identidad, ¿quién es Francisco? Francisco empezó a sentir que no era digno ni merecedor del amor. Y al no sentirme digno o merecedor del amor, empecé a tratar de querer impactar a aquellos que estaban alrededor de mí. Al principio, papá, mamá, mis hermanos. Después, amplié esta forma de querer impactar a los demás a través de la escuela, en el jardín de niños, en la primaria, ¿no? Pero yo sabía en el fondo quién soy, no sé quién soy, cómo me tengo que comportar, no sé, pero empecé a vivir en casa, en la escuela temprana, que si no te comportabas a lo que decía papá o mamá, obtenías un regaño, o sea, una descalificación verbal, una agresión verbal o una agresión física. Y entonces mi vida trató de evadir el castigo y buscar el halago. ¿Y qué hice para poder lograr esto? Tratar de complacer lo que aquellos esperaban de mí. ¿Cuántas veces escuchamos cuando éramos pequeños, ¿no? Los niños no lloran, los niños no tienen miedo, en mi caso como varón, ¿no? Los niños no tienen miedo, los niños no expresan sus emociones. Y tengo una imagen bien grabada cuando era pequeñito. En aquella época, para los que más o menos son de mi edad, nos tocó la época de Walt Disney, nos tocó la época de los cuentos y las fantasías. Me tocó la película de Pinocho, ir a ver a un cinema. Y cuando Gepetto le pide a aquella estrellita, aquella hada madrina que aparece en el firmamento, y le pide que cómo desearía que su muñequito de madera se convirtiera en un niño de carne y hueso. Y luego sacaron ahí una melodía. Yo empecé a llorar en el cine. Y mi hermana mayor estaba de un lado y mi hermana menor estaba del otro lado. Y cuando me vieron que estaba llorando, empezaron a decir, aquí a los franciscos se les dice Pacos, o de muchas formas, pero se les dice Paco. Y empezaron a decir en el cine, Paco está llorando, Paco está llorando. Y yo ya había crecido con una idea de que los hombres no lloramos, una creencia de que los hombres no lloramos. ¿Qué estaba aportando en ese momento Francisco? Su ser se estaba manifestando en todo su esplendor al sentir un amor compasivo en esa película por un ser que quería experimentar qué se siente tener un hijo de carne y hueso. Y como soy hipersensible, como todos los adictos, y soy anormalmente temeroso, dice nuestra literatura, hipersensible y anormalmente temeroso, pues yo empecé a llorar. Pero después me empezó a dar miedo la burla, el juicio, la crítica de mis hermanitas. Me resentí con ellas. Me prometí que jamás iba a llorar delante de los demás. Esto sucedió cuando era muy pequeño. Y entonces, ¿qué hizo este niño, Francisco? Empezó a ponerse máscaras, etiquetas, formas, expresiones para no sentirse vulnerable ante los demás. Porque ser vulnerable significa ser auténtico, ser verdadero. Podría repercutir en juicios, en críticas que eran muy dolorosas. Y yo me acuerdo que empecé a partir de esos momentos a ponerme muchas máscaras para tratar de impactar a los demás y que no vieran la verdadera naturaleza de Francisco. Hoy para mí, el ego representa todas esas máscaras que yo me he puesto a lo largo de mi vida
para tratar de impactar a los demás y sostener una personalidad o una forma de ser para que los demás me vean de esa forma, aunque en el fondo no sea esa personalidad, tenga una identidad totalmente diferente. Algo más sucedió en mi vida, como sucede en la vida de todo ser humano, que nos llenamos de experiencias, y a los 5 años me tocó estar hospitalizado en un hospital de enfermedades respiratorias contagiosas, donde llevaban en aquel tiempo a personas con tuberculosis. Un mal diagnóstico médico me hizo, a muy temprana edad, estar conviviendo con la enfermedad y con la muerte. La enfermedad física y la muerte que yo veía y que yo sentía en ese lugar todos los días. Me reunía con personas súper delgadas, amarillentas, verdosas, rapadas, separado de mi casa, no entendiendo qué sucedía. Me dijeron, estás enfermo, pero yo no me sentía como esos seres que yo veía que estaban ahí. Al mes que estuve ahí hospitalizado, el director de esta institución mandó llamar a mis papás y les dijo que por qué me habían llevado, pues que el médico había diagnosticado esto y su hijo lo único que tenía era bronquitis. Y si ustedes no sacan a su hijo en este instante, su hijo se va a contagiar de tuberculosis. Cuando yo salgo de ese hospital, veo a mi papá y a mi mamá, yo en la parte de atrás del vehículo, ellos en la parte delantera, pero ya no siento nada con papá y con mamá. Llego a la casa y veo a mis hermanitos jugando y lo que siento es resentimiento contra mis hermanos, porque ellos estaban jugando y yo tuve que estar en un hospital. Y entonces me fui poniendo muchas máscaras en torno al ser verdadero que era, a ese ser vulnerable que lloraba cuando veía un acto de amor y las lágrimas era de ese amor compasivo con ese ser humano. Yo no lo entendía. Lo entiendo hoy, después de mucho tiempo. Todo mi caminar se convirtió en guardar esas máscaras, en formar esas máscaras, en identificarme con esas máscaras y cada día de mi vida irme poniendo más para no mostrar la vulnerabilidad del verdadero ser en mí. Y fue tal el impacto de no poderme mostrar tal como era, y llegó tal confusión en mí de ponerme tantas máscaras, que cuando llegó al alcohol, llevó por un instante la liberación de todas esas máscaras que me había puesto. Cuando tomaba la primera copa de alcohol sentía una liberación de seguir actuando. ¿Se imaginan un niño de 5 años que empezó a tomar personajes, pero empezó a creer que ese personaje era él? Tenía un tío, como a los 10 años, que era bailarín profesional y tenía muchas giras y viajaba mucho. Y tenía un primo de más o menos mi misma edad. Entonces el tío le traía ropa de Europa, de Estados Unidos, donde estaba en sus giras. Y cuando ya no le quedaba esa ropa a mi primo, pues se la cedía a mi mamá para ver a cuál de mis hermanos, somos 3 varones y eran 4 mujeres. La primera murió de muerte cuna, mi segunda hermanita murió y trascendió hace 2 años. Entonces, me acuerdo que había una gabardina preciosa y yo me ponía la gabardina y sentía que yo era mi tío o que yo era mi primo. Esa gabardina no me la quité ni un solo día, porque cuando traía esa gabardina me sentía importante. Así es el ego. Estas son las características del ego. La mayor parte de nosotros venimos aquí y llegamos a una agrupación porque hemos creado un ego, una identificación o un personaje o una personalidad llena de muchas cosas que no soy. Y que yo me he relacionado con las demás personas a través de estas máscaras, a través de estas identidades, a través de estas personalidades, pero nunca me he mostrado tal como soy.
Decía yo, para casarme con la mamá de mis hijas, le tuve que decir, te amo, porque si le hubiera dicho, te necesito, se iba a ir todo aquello que yo obtenía de ella, esa seguridad que yo podía obtener, esa seguridad emocional. Y entonces tuve que engañar. El ego utiliza muchas herramientas para autojustificarse de por qué lo hago. Entonces, toda mi vida fue poner estas identificaciones. La humildad yo la conocía como una parte de un estado social o económico. Ser humilde es estar jodido, o sea, no tener el recurso suficiente para poder subsistir en esta vida. Ese era mi concepto de humildad antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. Y obviamente, una de las máscaras maravillosas del ego, la soberbia, sentirte superior a los demás, que solo es un aspecto de la soberbia, pero yo conocía esa parte. Entonces tuve que tocar todos mis fondos de sufrimiento, tuve que hacer todo y pasar por todo lo que todo tiene que pasar un ser humano hasta llegar el momento de decir, ya no puedo más, ya no puedo solo, la verdad no me quiero morir. Me he convencido a mí mismo que me quiero morir, no es cierto, no quería morirme. Lo que no quería era vivir como estaba viviendo mi vida, pero no encontraba otra forma diferente de vivir. Ni el dinero, ni la posición económica, ni las relaciones, nada de eso servía, ni nada de lo que me metí exteriormente, poder, prestigio, dinero, sexo, nada de eso servía para liberarme del ego. Al contrario, lo hacía más turbulento, más difícil de poder comprender esta identidad. Y entonces cuando llego a Alcohólicos Anónimos, empiezo a escuchar que esta es la enfermedad del egocentrismo, que la adicción es la enfermedad del egocentrismo, que todo está centrado en yo, mi es mi propiedad, mi esposa, mi pareja, ¿no? Me hicieron, me tornaron, porque yo me sentía víctima de Dios, de la vida, de las circunstancias, y entonces siempre estaba en el famoso es que yo. Y ese yoyismo me llevó a separarme de la única respuesta que podía yo haber tenido desde que era pequeño. Cuando era pequeño, vengo de una tradición católica por parte de mis padres, pero recuerdo que cuando iba yo a la iglesia, al templo, y escuchaba los cánticos, sentía que algo dentro de mí se liberaba, sentía que algo dentro de mí se expandía, sentía paz cuando estaba ahí. Eso era cuando era pequeño, incluso mi primera comunión la quise hacer yo de blanco y entregarme como palomito, pero en la casa pues no había recurso económico suficiente, solo alcanzó para comprarme un pantalón blanco, y un primo mío me prestó un saquito negro y salgo en las fotografías con una cara de enojo impresionante porque yo quería entregarme a eso que yo sentía de blanco. Después tuve muchas experiencias con mi tradición religiosa no muy agradable. Un padre trató de seducirme, empezó con palabras a seducirme. Yo no entendía qué me quería decir, pues era yo muy ingenuo. Hasta que llegué con una de mis tías y le dije lo que me decía el padre. Habló con el padre y se armó una revolución en esa iglesia y me prohibieron ir a esa iglesia y con ese padre. Y no lo entendí, hasta después entendí qué había sucedido. O sea, me estaba tratando de seducir poco a poquito, ¿no? Después, en la juventud, empecé a rebelarme contra la tradición religiosa, eh, eh, no contra el formato, sino la forma como se daba el formato. Y entonces me acuerdo que un día hice esa investigación con otro padre ya en la edad de la juventud y se hacían misas juveniles. Y yo le decía al padre que si él sabía que los jóvenes íbamos a esas misas juveniles, porque iban muchachas y muchachos, íbamos ahí a conocernos. Y la respuesta del padre fue que los resortes psicológicos que impulsaban a los jóvenes no le interesaban.
Y entonces le dije, entonces a usted lo único que le interesa es tener la iglesia llena, no le interesa el por qué venimos los jóvenes. Uy, que me resiento. Recordando que un alcoholiquito como yo es resentido con facilidad, no se resiente con mucha facilidad. Es una de sus características, el resentimiento, cuando alguien no está de acuerdo con él. Entonces me resentí, busqué a través de muchas tradiciones religiosas, de muchas experiencias espirituales o experiencias del espíritu, pero no encontré ningún caminar. Repito, hasta que llego a Alcohólicos Anónimos y empiezo a escuchar la palabra humildad. Y una concepción de la humildad es que no tenía que ver con la condición económica. Es que es humilde, o sea, es que no tiene recursos económicos. Que la humildad era una palabra mucho más amplia, mucho más trascendente de lo que yo creí que podía encontrar. Y entonces, humildad dice virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Escuchaba en algunos grupos los términos gruperos, échele humildad, compañero. Yo decía, ¿qué es eso, no? Échele humildad, pues no sé cómo es echarle humildad, ¿no? O tenga humildad y agarre este servicio. Yo decía, pues no entiendo esa palabra humildad con tomar un servicio, no lo comprendo. Fue hasta que empecé a practicar el programa que empecé a comprender esta palabra humildad de acuerdo a mis propias limitaciones y a mi propia concepción del programa. Y un día escuché por ahí que humildad, con una palabra muy corta, la podría yo identificar. Humildad es verdad. Humildad es verdad. ¿Estoy siendo verdadero en lo que pienso? ¿Estoy siendo verdadero en lo que hablo? ¿Estoy siendo verdadero en lo que siento y que expreso a través de este sentimiento? ¿Estoy siendo verdadero en mis acciones? ¿Estoy siendo verdadero? Y se me quedó profundamente esta palabra de verdad. Ego, esa identificación con lo que creo ser, o sea, lo no verdadero. Contra humildad, la verdad, lo que soy. ¿Quién es Francisco? Para poder reconocer quién era Francisco, tuve que caminar a través de los primeros pasos del programa. Primero, la aceptación. Qué difícil para un adicto aceptar que no sabe vivir. Qué difícil para un adicto aceptar que no ha sido capaz de establecer relaciones sanas, honestas y amorosas con los demás. ¿Por qué? Porque la honestidad no era algo que surgía de mí, porque desde pequeño aprendí a engañarme, el arte del autoengaño, para tratar de justificar mis acciones y mis pensamientos ante los demás. Desde pequeño aprendí a negar la realidad de Francisco. ¿Quién es Francisco? Entonces, tuve que dar este primer paso, no solo para aceptar, en primer lugar, que era alcohólico, sino de que era impotente, no solo ante la sustancia, sino ante todo aquello que quería yo cambiar, porque como adicto he querido cambiar a todo y a todos. La parte de la neurosis, la falta de la no aceptación de la vida de las personas, de las circunstancias, de Dios, de mí mismo tal como soy, me llevó precisamente a querer buscar otras alternativas y estar en lucha constante con lo que es o con lo que creo que es a lo que yo pensaba que era. Y por eso la vida era lucha constante, era lucha cotidiana. Primer paso, no solo era la admisión y la aceptación. Lo más difícil para un alcohólico como yo, después de admitir, era rendirme. La rendición
como parte de este primer paso y como parte de la admisión y de la aceptación, es lo que me puede llevar a la transformación. ¿Cuántos de nosotros decimos, ya acepté que esta relación es tóxica? Y con el hecho de aceptar la relación, ¿ya cambió la relación? Pues no. ¿Por qué? Porque no me he rendido. ¿Qué significa la rendición? La rendición es un acto profundo de todo tu ser para decir que ya no quieres repetir esta experiencia, por muy dolorosa que pueda parecer la separación o el desencuentro. De hecho, la rendición para muchos de nosotros es importantísima porque la rendición es el primer contacto con el espíritu. Si tú aceptas y dices, tengo un problema en mis relaciones, repito, no pasa nada. Solo estás aceptando. Y aceptar puede ser mente, puede ser palabra. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo no quieres salir de esa relación. Solo reconociste que es tóxica. ¿Cuándo va a haber un cambio en ti? Cuando seguido de la aceptación, de la admisión, venga la rendición. El primer paso me hace dos preguntas importantes. ¿Ya te cansaste de vivir esto que estás viviendo? Y cuando yo le contestaba a mi padrino, sí, padrino, ya me cansé, mi padrino me decía, Francisco, ¿no me escuchas? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad ya te cansaste? Sí, padrino, ya me cansé. Francisco, no me estás escuchando. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad ya te cansaste? No, padrino. Ah, eso es. O sea, tienes mucho sufrimiento y dolor y por eso dices que te cansaste. Pero el cansarte es querer hacer cosas diferentes y no hacer exactamente lo mismo. Y entonces cuando le dije, padrino, ya me cansé, la segunda pregunta del primer paso es, ¿qué estás dispuesto a hacer para que tu vida cambie? No significa que porque ya aceptaste va a cambiar. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu vida cambie? No sé si te acuerdas de esas relaciones donde te dicen y te sugieren, quita el teléfono de tu celular o de tu directorio. ¿Cuál es la primera impacto que tienes cuando te dicen eso? No, no, rompe todas las fotografías. No, ¿cómo las voy a romper si son mis recuerdos más sagrados? Pero si vienes de una relación tóxica, ya aceptaste que es una relación tóxica y no quieres deshacerte de todo eso que te ata a una relación tóxica, entonces no estás dispuesto a hacer nada. Y entonces, si no estás dispuesto a hacer nada, es porque realmente no te has cansado. Decía mi padrino que esta es la trampa para tramposos, ¿no? Cuando el padrino te hace las preguntas, sí, padrino, ya me cansé. A ver, bórrate el teléfono en este momento delante de mí, borra. No, padrino, pero es que mire, es que si se puede ofrecer, ¿qué tal si mañana? No, es que realmente no quiero un cambio. Entonces, el primer acto de humildad es aceptar que ya no quieres vivir como estás viviendo y que estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que tu vida cambie. ¿Cuántos de nosotros, cuántos nuevos no recibimos en el grupo? ¿Y cuántos vemos y tocan su fondo de sufrimiento y dolor y dices, híjole, sí está terrible su fondo de sufrimiento y dolor en su primera junta? Y cuando les dices, te vamos a compartir que otro compañero te pase el mensaje y te diga, pero te esperamos mañana, vemos la cara de aquellos compañeros o compañeras que están en ese sufrimiento o en ese dolor. Y cuando les dices, nos vemos mañana, se quedan así como, ¿es de todos los días? ¿No? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu vida cambie? La verdad, si somos adictos, hemos de reconocer que estamos dispuestos a hacer muy poco para que nuestra vida cambie. A veces queremos la receta mágica para que la vida cambie en un instante, y eso no existe en la recuperación. En la recuperación hay que trabajarle mucho. En la recuperación hay que aplicarse a la práctica del programa, no al conocimiento del programa, a la práctica del programa.
pero ya te rendiste. Y si te rendiste verdaderamente, seguramente, si te rendiste con cada célula de tu cuerpo, con cada órgano de tu cuerpo, si te rendiste con todo tu ser, aquello que consideras que es tu ser, no con tu ego no se quiere rendir, porque el ego se alimenta de tu sufrimiento y de tu dolor, y se va a resistir. Y tu ego te va a decir, vamos a pensarlo, mañana te doy una respuesta. El ego aplaza todo. El ego va a huir del camino donde puedas encontrar la humildad, porque ante la humildad el ego no puede manifestarse. Te lo voy a decir con otras palabras. El ego se nutre del miedo. El espíritu se nutre del amor. Y cuando hay miedo, no hay posibilidades de que surja el amor. Y cuando hay verdadero amor, puede manifestarse el miedo, pero no te va a paralizar porque vas a abrazar ese miedo y vas a dejar de huir, de pelear o de luchar y de esconder a ese miedo, porque hemos aprendido una forma para relacionarnos con los miedos que a veces nos paralizaban. Una pequeña experiencia espiritual puede trascender un miedo de tu experiencia de vida o de mi experiencia de vida. Y así ha sido a lo largo de mucho tiempo. Entonces, rendición, primer paso. Después, ya te rendiste ante la sustancia. Ya pudiste reconocer que en el camino, yo te preguntaría, ¿has tenido pequeñas obsesiones con tus relaciones? ¿Qué es una obsesión? Un pensamiento obsesivo. Cuando no puede penetrar otro pensamiento y el pensamiento obsesivo destituye todos los demás pensamientos y solo estás pensando en la relación. Si eres un poquito celoso o celosa, poquito, no mucho, poquito, ¿no? Y no te habló el susodicho o la susodicha. ¿Y cómo está tu mente con ese pensamiento? ¿En dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Por qué me habló? Tu mente dices, pero ya estoy en programa. Es que me estoy preocupando por él, porque ¿qué tal si le sucedió algo malo? ¿No? Híjole, ¿cuántas cosas no razonamos o racionalizamos? Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo es pensamiento obsesivo. ¿Tienes pensamiento obsesivo en tus relaciones? Cuando estás en la relación, no solo estás con el pensamiento obsesivo, sino generas compulsión. Cuando estás en el pensamiento obsesivo y estás en la compulsión, estás fuera del terreno humano. No existe poder humano que pueda ayudarte. El único que puede ayudarnos para retirarnos el pensamiento obsesivo y la compulsión tiene que venir de una fuerza mucho más grande que no está en tu mente, en tu cabeza, que está resguardado dentro de ti, que se conoce como un recurso interno insospechado, porque todavía no crees que ese recurso esté dentro de ti. Porque hemos utilizado, o el ego ha utilizado nuestra mente, y nuestra mente ego ha dirigido nuestros cuerpos a lo largo de muchos años. La mente y el ego se volvieron uno. La mente es un instrumento del ego para generar ese sufrimiento y ese dolor en ti y seguirse nutriendo y seguir creciendo al lado tuyo. La única respuesta para que este ego pueda ir disminuyendo en su poder y en su fuerza es encontrar ese recurso interno dentro de ti llamado espíritu. Y eso nos lleva al segundo paso, llegar a creer que un poder superior te va a devolver el sano juicio. Esto significa que cuando actuamos a través del ego, no tenemos un sano juicio. Qué es un juicio? Es la percepción que tú tienes de la realidad de acuerdo a cómo tu mente ego te la va fabricando. Pero para muchos de nosotros, los adictos, la mente distorsiona la realidad de cómo es a cómo la mente ego quiere que la interpretes. Necesitamos llegar a creer en ese recurso interior. Necesitamos llegar a creer que esa fuerza y ese poder está en ti. ¿Cuántas veces le has dado poder a tu pareja y pensando que tu pareja es la que te va a hacer feliz? ¿Cuántas veces le hemos dado poder a los padres o a los hijos para pensar que es su responsabilidad de los padres hacerte feliz?
¿Cuántas veces hemos creído que nuestros hijos nos tienen que sostener? ¿Y dónde está la fuerza de tu espíritu para sostenerte a ti mismo o a ti misma? Bueno, primero necesitamos cambiar esa creencia de un poder superior que para muchos de nosotros se nos vendió o se nos metió en nuestra cabecita una idea o nos metimos en la cabecita una idea de un poder superior que no existe. Un poder superior, imagínate, que es poder superior a ti, que te ha creado, pero aparte tiene muchísimos defectos en su carácter y en su personalidad. Es iracundo, es manipulador, es controlador, es selectivo. Le tienes que rogar mucho, con mucha fuerza y con muchas lágrimas, y a ver si tiene amor compasivo para poderte complacer. ¿Cuántas equivocaciones con ese poder superior? Y dice nuestra literatura en el segundo paso, ¿y qué tal si ese poder superior te dio la vida? Y no solo te dio la vida, sino vive en ti. ¿Te puedes imaginar a Dios viviendo en ti? ¿Te puedes imaginar que este poder superior y esta fuerza no solo es amor, sino lo manifiesta a través de todos sus actos para contigo? Te ama sin condiciones. Significa que no te juzga, que no te pide absolutamente nada, sino te pregunta, chiquita, chiquito, ¿ya te cansaste? No, papi. Ah, pues siga jugando ese juego si no se ha cansado. Pero y si te le dices, sí, papi, ya me cansé y quiero vivir de una forma diferente, pero no sé cómo vivirla, porque mi ego, mente, no me dicen cómo, pero yo sé que tú puedes dirigir mi mente, mi corazón, mi palabra, mi sentimiento y mi emoción a encontrar eso que yo busco en ti. Seguramente podrá suceder el milagro. Y dice, segundo paso, ¿qué tal si a partir de este momento tu poder superior es tu jefe y tú su asistente? Él es el padre y tú eres su hijo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser abrazados por nuestro padre físico, humano, terrenal, y que nos dijera, chiquita, chiquito, no te preocupes, yo estoy aquí contigo? Adentro de ti hay una fuerza y un poder que en cada instante te está diciendo, chiquita, chiquito, no te angusties, esto no es real, solo es una ilusión de tu mente. Aquí estoy yo amándote y sosteniéndote. Y practicar este segundo paso me va a llevar a ese tercer paso inmediatamente. Si ya reconociste un poder superior que te va a devolver el sano juicio y es puro amor, ¿estás lista, estás listo para abandonarte completamente a él? ¿Estás lista para entregarle tu vida? Porque aparte, él te la da en todo momento, en toda forma, y la sostiene cada día, cada instante. Significa que esta vida no es tuya, él la sostiene. Podías entregarle tu vida física, pero también podías entregarle tu forma de pensar. ¿Quieres entregarle tus creencias, tus ideas que tienes con la vida? Todos aquellos cosas que te han inundado desde pequeño, desde pequeña, que no son la realidad. ¿Estás dispuesto a que se te regale una visión nueva y diferente de la vida? ¿Estás listo o estás lista para abandonar lo que surge de tu palabra que no venga desde el amor? Porque la mayor parte de lo que surge por tu boca viene desde el miedo y desde las creencias equivocadas y desde los sentimientos que no son amor. ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¿Estás listo para decirle a ese poder en ti, a ese recurso en ti, que estás listo y que estás lista para que se transformen todas aquellas emociones en ti que están en desequilibrio con el amor? ¿Estás lista para entregarle tus miedos? ¿Estás listo para entregarle tus enojos, tus resentimientos, tu culpa, tu vergüenza? ¿Estás listo? ¿Estás listo para decirle que tus acciones sean congruencia de lo que piensas, dices, sientes y por lo tanto haces? ¿Estás listo para abandonar no solo tu vida, sino regresarle la voluntad, aquella que cuando tenías pensamientos obsesivos no existía voluntad para poder cambiar ese pensamiento obsesivo? ¿Estás lista, listo para regresarle la voluntad al poder superior para que te la regrese, vamos a decir ahora,
reseteada con terminología moderna, que te resetee la voluntad para que sepas para qué sirve la voluntad en ti, no para hacerle caso a las cosas de la materia, sino para hacerle caso a las cosas de tu espíritu, del amor que ya vive en ti. ¿Y cómo podrías generar estos tres aspectos? Bueno, el primer aspecto sería a través de la oración. Y en el tercer paso hay una oración maravillosa que creo que ya se las he compartido aquí, pero se las voy a volver a compartir. Creador mío, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas en mí tu voluntad. Líbrame de los encadenamientos que no me permiten cumplir con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre estas sea un testimonio para todo aquel a quien yo ayude de tu poder, de tu amor y de la forma que tú quieres que vivamos. Que siempre, siempre, siempre haga tu voluntad y no la mía. Fíjate qué maravilloso oración. Creador mío, no es tu ego. Estamos elevando una oración hacia aquel que te ha creado y ha creado todo en ti. Y le dices, me ofrezco a ti. No le estás pidiendo en este instante nada, te estás ofrendando a ese creador. ¿Para qué? Para que te libre de los encadenamientos que no te permiten cumplir con la voluntad divina en ti. ¿Cuáles son esos encadenamientos? Te voy a nombrar cuatro. Temor, egoísmo, desconsideración, deshonestidad. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Porque tú te estás ofrendando y le estás pidiendo que te libere de aquellas cosas que son un obstáculo entre tú, ego, y tu verdad en ti, espíritu. Una de las palabras que se mencionan después de decir esta oración es que cuando se hace con humildad y con honestidad, cosas sorprendentes empezarán a suceder en tu vida. ¿Qué significa humildad? Verdad. Cuando haces esta oración verdaderamente, no es una repetición, es una elevación de todo tu ser hacia el gran espíritu que habita en ti. Y elevación me refiero a esta parte de vibración. El ego vibra en la energía del miedo. El espíritu vibra en la energía del amor. La vibración más poderosa que puede existir en el ser humano. Tú eres un producto del amor y existe en ti un trabajo cada instante de amor incondicional de todo tu ser para que tú puedas vivir esta experiencia. Tú eres un producto del amor. El amor está en ti. Solo que nos hemos llenado con ideas que para merecerte el amor tienes que hacer muchas cosas. No, ya eres ese amor. Permite que el amor que eres tú fluya a través de tus cuerpos físico, mental, emocional, espiritual. Humildad, verdad. Ego, falsedad. No eres lo que has creído ser, eres mucho más. Por eso el ego no quiere que despiertes. Por eso los caminos espirituales y este programa de recuperación es muy complicado, porque el ego no quiere morir. Y te va a decir, no, no entres, hoy no vayas, ¿para qué vas todos los días? ¿Para qué escuchas lo que te dicen ahí? Porque sabe que cada día que entras a una agrupación y entras con humildad y con mente abierta, hay muchas posibilidades de que tu ego muera un poquito cada día. Y eso el ego no quiere morir. Por eso este es un camino espiritual. Por eso necesitamos la guía y el acompañamiento de un padrino, de una madrina, porque en los caminos espirituales es muy difícil
caminar en soledad, por no decirte imposible. En el camino del espíritu necesitamos a alguien que nos esté acompañando para no autoengañarnos, porque el ego se va a disfrazar, incluso de espíritu, para convencerte que él es lo mejor. Entonces, nuestro programa es un programa que está diseñado para reconocer al ego, para tener conocimiento de cómo el ego ha actuado a través de ti, a través de toda tu vida, de todos tus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones. ¿Qué son los defectos de carácter? Ego. Solo es ego el defecto de carácter. El verdadero carácter, el carácter del espíritu, es aprender a decir sí cuando tu ser quiere decir sí, aceptar las consecuencias de un sí y aprender a decir no, aceptar las consecuencias de un no y saber que ese no lo dice tu ser, no tu mente egótica. Entonces, practicar estos tres primeros pasos es dar la pauta para el verdadero conocimiento de cómo se manifestó tu ego a través del cuarto, quinto, sexto y séptimo paso. Ahí vas a conocer a tu ego en todas sus manifestaciones, en todas sus formas y en todas sus expresiones. ¿Por qué? Porque cuando tienes conocimiento del ego, el ego ya no te puede engañar, porque ya tienes conciencia. Cuando conoces todos tus defectos de carácter y sabes que esos defectos de carácter tienen dos extremos, que la soberbia no solo es sentirte superior a los demás, sino también inferior, que la ira no solo es explotar, sino implotar, que la gula no es solo atascarte, sino también no darte, que la envidia no solo es la que te provocan los demás, sino la que tú provocas a los demás, que la avaricia no solo es acaparar, sino también despilfarrar. Cuando conoces todas las formas en que el ego se puede manifestar, es más fácil detectar al ego y decirle al espíritu, te lo entrego con humildad. Pero si no tienes conocimiento de ti, ¿cómo es posible que quieras trascender algo que ni siquiera conoces? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces le has orado a Dios pidiendo que te mande una pareja? Y te la manda y luego le reclamas porque te la mandó de una forma equivocada. Y entonces el poder superior dice, ay, chiquita, pues es que no fuiste específica. O, ay, chiquito, es que tú me la pediste así como te gustan, voluptuosas y así risueñas. Ah, sí, pero es muy coqueta. Ay, pues no fuiste específico. Para poder liberarnos de nuestro ego, necesitamos saber ser muy específicos con lo que el ego representa. Y después vamos a tener que atravesar una etapa muy complicada para los que practicamos el programa, porque el ego va a querer utilizar al espíritu como una nueva máscara. Y eso es bien peligroso en los caminos espirituales. Resulta que aquel que llegó con mucho sufrimiento y dolor, con no saber vivir ni actuar en la vida, que llegó lleno de identificaciones y de máscaras, ahora ha encontrado la máscara maravillosa, la máscara espiritual, con la cual puedes impactar a los demás, puedes generar una idea en los demás de que, ay, mira cómo el compañerito está bien recuperado. Y entonces el ego es tan habilidoso para engañarte que no te vas a dar cuenta que estás tomando los defectos de carácter, pero ahora espirituales. La soberbia espiritual, la envidia espiritual, la ira espiritual, la lujuria espiritual. Dice nuestra literatura un artículo que escribió Bill W. en 1961 acerca de la humildad, que no vamos a buscar ni a encontrar nunca lo perfecto, porque eso no existe en el plano humano. Vamos a ir progresando espiritualmente, pero no vamos a ser perfectos espiritualmente. Y entonces, ¿esto a qué me lleva? A que en la medida que yo voy caminando en mi desarrollo espiritual dentro de mi programa, tengo que estar muy atento porque decía por ahí mi libro grande, recuerda, tratas con el alcohol. Le voy a cambiar la palabra alcohol y le voy a poner ego.
Recuerda, tratas con el ego astuto, poderoso y desconcertante. Pero hay uno que tiene todo el poder, Dios. Ojalá y lo encuentres. El único antídoto para nuestro ego es el espíritu, basado fundamentalmente a través de la humildad, que es el reconocimiento de la verdad en ti y fuera de ti. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado tropezones en nuestro caminar en la práctica del programa? Porque de repente nos encontramos juzgando a nuestros propios compañeros o compañeras. Palabras de mi padrino decía, imagínate, un adicto juzgando a otro adicto. Eso se llama locura. No estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí para compartir y acompañar con mi experiencia a todos aquellos que están viviendo lo mismo que yo viví. No para juzgarlos, no para decirles cómo, sino para decirles cómo le hice yo. Porque en este programa de lo que se trata es de encontrar zapatos a tu medida o traje a tu medida. Tú eres 5 minutos. diferente a todos los demás en experiencia, aunque eres igual en esencia. Espíritu significa soplo divino y el poder superior nos dio el mismo soplo a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es más espiritual que otro. A lo mejor algunos practican más el espíritu que otro. Eso es diferente. Pero a todos, soplo divino es la esencia de Dios en ti. Y todos tenemos la misma esencia y tenemos la misma oportunidad de experimentar a Dios en nosotros. Y experimentar a Dios en humildad significa experimentarlo en verdad. ¿Y para qué lo experimentas en ti? Para poder ser útil a ese poder superior, para amar a los demás como ya te amas a ti mismo, a ti misma. Muchas gracias por su tolerancia, muchas gracias por la invitación. Y les repito, nada de lo que acabo de decir es verdad. Recuerden que soy alcohólico, manipulador, controlador, chismoso. No me hagan caso. Pero si algo resuena en tu corazón, ahí hazle caso en tu corazón. Ahí hazle caso adentro de tu pecho, porque ahí lo que está resonando en ti en este instante es el espíritu que tiene la humildad de poder decir, sí, aquí estoy, a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias a ti, padrino. Gracias por tan bonito compartir. Gracias por venir a regalarnos tu experiencia, fortaleza y esperanza. Bueno, compañeros, pues está abierto el foro. Antes de iniciar con las preguntas y respuestas, quiero preguntarles, compañeros, si desean que sean grabadas sus preguntas y sus respuestas o paramos la grabación. Pueden, los que estén de acuerdo que se continúe grabando, pueden levantar su manita y los que no estén de acuerdo, pues pueden, de acuerdo, así me doy cuenta. La mayoría aquí que el poder superior se manifieste en la conciencia y díganos. A ver, los demás no están de acuerdo que se grabe, perfecto. Muy bien, si los demás no están de acuerdo en que se graben las preguntas y las respuestas, pues entonces, a ver, vamos viendo, ya se están animando. Porque aquí pues ustedes deciden. Obviamente que pues esto se comparte en nuestros grupos de codependientes anónimos y veamos, somos 34 y tienen su manita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, somos 14 y somos 34 y hay 14 manitas levantadas. Entonces, pues bueno, mayoría de votos. Ah, aquí está otra compañera. Ya no puede levantar su manita. Pero pues estamos mitad y mitad, otro voto. Bueno, como ustedes gusten, compañeros, está bien. Paramos la grabación. Perfecto.